¿Qué fue lo último que vimos la clase pasada? ¿De qué es lo último que se acuerdan? Justo antes de, bueno, terminamos por acá y la alegría vuelve al cuerpo. ¿Qué fue de las últimas cosas que estuvimos viendo? Cuando arrancamos diseño... Ahí va. Dijimos diseño de alto nivel y de bajo nivel, que no es malo. ¿Cómo llamamos al diseño de alto nivel? Arquitectura de software. Y por lo general cuando decimos diseño, queremos decir diseño de bajo nivel. ¿Qué diferencia hay entre ambos? La arquitectura es una vista de alto nivel, algo de gran porte, exacto. Ahora recuerdo que habíamos dicho que no tenía mucho sentido, por ejemplo, hablar de arquitectura de software del sistemita de la calculadora, ¿no? Y la arquitectura, imaginemos que todo esto es el sistema y la arquitectura se compone de, llamémosle por ahora, módulos que interactúan o se comunican o se conocen de alguna forma, ¿sí? Y eso es como la primer división del sistema que yo puedo ver, o sea, justamente la de más alto nivel. El diseño de bajo nivel, ¿qué es lo que va a terminar generando? Nombre clave, sábana. Ahí va, un diagrama de clases de diseño. O sea, un plano, ahora me acuerdo que veíamos ahí una analogía, ¿no?, con arquitectura, un plano bien detallado de las clases, de la estructura, de la solución. Ojo que cuando hablamos de diseño ya empezamos a hablar de solución lógica, ¿no? Lógica en el sentido de que no es la solución implementada ya, o sea, no es un código que ejecuta y hace algo. Es como yo pienso solucionar el problema, pero ya es solución. Análisis era mucho del problema, ¿no?, de modelar el problema, la estructura, el comportamiento, qué es lo que se le va a pedir al sistema. Ya diseño empezamos a hablar de solución. Entonces la solución de bajo nivel va a ser un DCD y bueno, y algunos otros diagramas más. De hecho va a ser DCD y lo que vamos a llamar diagramas, nosotros no, digamos, el UML, diagramas de comunicación. Tiene doble M por inglés. Entonces el diseño de bajo nivel nos va a dar esos planos detallados, que en un sistema de gran porte pueden ser esas sábanas que bromeaba la clase pasada, ayer. Entonces la arquitectura nos da una visión bien de alto nivel, y esto le llamamos módulos o componentes o subsistemas, incluso enteros, ¿no? Y una de las grandes diferencias entre ver la arquitectura, ver un diagrama de arquitectura y ver un diagrama de clases en un sistema de gran porte, es que el diagrama de arquitectura me va a quedar claro en una sola mirada, de un solo vistazo, ¿tá? Por lo tanto, obviamente no va a tener mucho nivel de detalle, ¿sí? Por lo tanto, también típicamente un diagrama de arquitectura no dibujamos clases, ¿tá? No dibujamos clases por lo general en un diagrama de arquitectura. Y un DCD son clases, son todas las clases del sistema o de la parte del sistema que estoy diseñando, ¿tá? Una pregunta. ¿Sí? ¿Cuándo se habla de gran porte? En el caso de la tarea que estamos haciendo este semestre, ¿es gran porte eso?
Es una buena pregunta. El compañero pregunta, ¿cuándo es gran porte? Y la respuesta es un gris muy largo y aburrido. Y también pregunta si la tarea que están haciendo, que están empezando ahora en el laboratorio, es considerada de gran porte. Yo diría que de gran porte no, empieza a ser de mediano porte. Sí, empieza a ser de mediano porte. Sobre todo porque la parte de implementación les queda reducida a un laboratorio y a una sola de esas tareas. En taller de programación van a ser 4 entregas, todas con programación, y eso sí va a ser ya algo de más grande y también yo diría un mediano porte. Pero es muy relativo, es muy relativo. La verdad que es muy relativo. Lo que sí queda claro es que montones de cosas que damos en este curso y en TPROG apuntan a modelar y resolver problemas cada vez más grandes, ¿no? Que con las herramientas que tenían hasta ahora, por lo menos se les va a hacer la vida mucho más difícil si siguieran pensando y programando de la forma que lo venían haciendo hasta ahora. ¿Está? Bueno, decía que estos módulos también se les suele llamar componentes. ¿Ah? Y hablemos un poquito de, bueno, en un sistema, ¿no? A un sistema, visto desde el nivel de arquitectura, o sea, de lo más arriba posible. Bueno, ¿cuántos de estos módulos o componentes va a tener? ¿Cómo se van a relacionar entre sí? ¿Cómo decido eso? ¿Hay alguna ayuda? Y la respuesta es que hay algunas guías de arquitectura de software que nos tratan de ayudar a partir del tipo de problema que queremos resolver, el tipo de sistema que queremos diseñar e implementar, a el tipo de arquitectura que nos convendría usar para ese tipo de problema. ¿Se entiende? O sea, esas guías nos ayudan a mapear el tipo de problema con lo que se llama el estilo de arquitectura. Estilo de arquitectura o estilo arquitectónico. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, bueno, a ver, de paso, esto implica que hay, obviamente, diferentes estilos de arquitectura, diferentes tipos de arquitectura de software. ¿Conocen algunos estilos, algunos tipos de arquitectura de software? Acá ya mencionamos uno que sí que vamos a usar nosotros. ¿Se acuerdan cómo se llama? Capas. El estilo en capas. ¿Conocen algún otro? Bueno, hay algunos otros. De servicios web yo diría SOA. Sí. Sí. Bueno, no otro. SOA es arquitectura orientada a servicios. Es otro estilo de arquitectura. Bien. Después. ¿Sí? No, en el caso de Scrum es más una metodología de desarrollo que podrías utilizar para un... O sea, la arquitectura es bien técnica, ¿no? Es para este sistema que tiene tales características, uso esta arquitectura. Ahora, la metodología de desarrollo que uso, cómo organizo los equipos, si hacen daily meetings o bla, 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 eso es la metodología y es perpendicular en realidad. Entonces me confundí. Capas es una metodología de desarrollo, pero No, también... ojo, capas es una arquitectura. Ah, no estaba confundiendo. Cascada, ahí va, no te confundas con cascada, que esa era así la metodología. Otros estilos de arquitectura son, por ejemplo, pipes and filters. Pipes and filters, ¿cómo se traduciría? Filtros bueno, son nodos que procesan las cosas que vienen a través de un pipe, de un stream típicamente. ¿Ah? Por ejemplo, o tipos de problemas que se mapean con pipes and filters. O sea, la parte de filter le llaman al nodo que procesa lo que le viene del pipe, o sea, lo que viene de un stream. Y un tipo posible de problema que se mapea bien con ese estilo de arquitectura es todo lo que tenga que ver con streamings de audio, de video, etc. O sea, primero se prefiltra no sé qué, después se codifica, después se comprime, después cuando llega se descomprime y se recodifica y se divide en no sé qué colores y se pasa a tal o cual filtro de imagen y bla, bla, bla. Bueno, para ese tipo de problema, ¿tá? Bien específico en este caso,
por ejemplo, la arquitectura en capas seguramente no sea la mejor opción. ¿Sí? Pues hay otro estilo de arquitectura que se llama Blackboard, como pizarrón, y trata más de tener un gran repositorio de datos y fuentes alrededor trabajando u operando sobre esos datos. Por ejemplo, lo que sería un procesador de texto, me salía el nombre comercial, un procesador de texto, ¿tá? Para ese tipo de problema está más orientado a usar una arquitectura como Blackboard. O sea, tenemos un repositorio que es el texto y después tenemos, no sé, el corrector ortográfico, el manejador de imágenes, otros add-ons alrededor. Entonces, hay diferentes tipos de problemas que se mapean bien con diferentes estilos de arquitectura, ¿tá? Y como siempre, en el medio hay grises que hay que discutir. ¿MVC podría ser uno? MVC es una buena pregunta. MVC es un patrón de arquitectura, pero está más del lado de diseño. O sea, está más cerca, por lo menos yo lo veo más cerca de diseño que de arquitectura bien de alto nivel. Pero, de hecho, en la bibliografía por lo general se dice arquitectura MVC y no se habla de diseño MVC. Bueno, otra arquitectura es cliente-servidor. O sea, tengo un cliente que le pide servicios a un servidor y está hecho el servidor para proveer servicios a uno o varios clientes. O sea, es tan ubicua ahora que no se nos ocurre, pero hace algunos años no existía. ¿Tá? Entonces, hay tipos de problemas que se mapean mejor con un estilo de arquitectura. En nuestro caso, que vamos a usar capas, este estilo de arquitectura se mapea mejor para sistemas de información interactivos. Sistemas de información interactivos. Sistemas de manejo de información interactivos. ¿Tá? ¿A qué le llamamos un sistema de información interactivo? Es a un sistema que interactúa con un usuario, y eso ya dice mucho, ¿tá? O sea, que permanentemente esté interactuando con un usuario y que además, maneja información, o sea que hay que ingresar información, hay que procesar información, después hay que recuperar esa información procesada y además típicamente tiene algún medio permanente de archivo, ¿no? O sea, una base de datos, 99,9% de los casos. ¿Tá? Así que a ese tipo de sistemas llamamos sistemas de información interactivos, que se imaginan que son la gran mayoría de los sistemas de los software que están en la vuelta. O sea, no son tan comunes los software de manejo de streamings de audio y de video, aunque tienen su nicho también. No son tan comunes los software de procesamiento de texto. Son mucho más comunes los software típicos con las ventanitas, con los reportes, con las altas, con las bajas, con las modificaciones, con los cálculos, con el acceso a base de datos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. En estos sistemas de información interactivos, típicamente hay tres aspectos, que les llamamos, tres aspectos. Esto todo está explicado en las PPTs. Tres aspectos, o sea, tres tipos de funcionalidades o tres tipos de cosas que tiene que hacer estos sistemas de información interactivos. Una es interactuar con el usuario. Otra es procesar, manejar, gestionar. Y otra es almacenar. Ahora sí. ¿Están de acuerdo? La parte de interacción con el usuario implica ingresar datos al sistema y ver los datos procesados, los reportes, las gráficas, lo que sea. O sea, ingresar datos y ver lo que me devuelve el sistema. Procesar es
no puedo dibujar un cerebro, pero imagínense que esto es un cerebro y esto piensa, calcula, recorre, etcétera. Bueno, quedó un sol. Y almacenar, acá sí por suerte no tengo que inventar mucho, es guardar de forma permanente los datos que fueron procesados o los datos directamente que introduce el usuario. Debería sonarle familiar estos tres aspectos, ¿no? Estas tres tipos de responsabilidades que estos sistemas de información interactivos tienen. O sea, seguramente ustedes, no sé, navegando en casi cualquier sitio web, se encuentran con estas tres cosas, ¿no? Y bueno, como decía hoy, son tan comunes este tipo de sistemas de información que se les mapeó a muchos de ellos la arquitectura en capas. Por lo menos como la primera alternativa de decir, bueno, voy a hacer un sistema nuevo, es un sistema de información interactivo, respeta el hecho de tener estos tres tipos de responsabilidades, porque después tendré muchas cosas de estas, muchas cosas de estas y muchas cosas de estas. Bueno, entonces probablemente me convenga arquitecturarlo en capas. ¿Se entiende hasta ahora? Bueno, y dado que tenemos esos tres aspectos, a cada uno lo mapeamos a una capa. ¿Tá? Esto se llama presentación, esto lógica y esto persistencia. En donde acá vamos a hacer un asterisco y ahora después comento y si no me hacen acordar. ¿Y por qué se dice que son capas? Porque vamos a hacer esto. Vamos a dividirlos literalmente como si fuera, o por lo menos figurativamente como si fueran capas. Vamos a poner al usuario acá arriba, interactuando, o sea, ingresando datos y viendo datos procesados. ¿Tá? Entonces, todos los aspectos de presentación, o sea, todas las tareas que tengan que ver con pedirle cosas al usuario y devolverle cosas al usuario, van adentro de la capa de presentación. O sea que, traducido al caso de ustedes, todos los menús, por ejemplo, y todo lo que interactúa directamente con el usuario va en la capa presentación. O sea, todas las clases que ustedes van a tener que interactúen directamente con el usuario van en la capa presentación. Para un ejemplo un poco más moderno, todas las ventanas, ¿sí? Todas las ventanas y la lógica de las ventanas va en la capa presentación. Porque las ventanas típicamente son las que toman datos y muestran datos al usuario. ¿Sí? En la lógica hay clases que calculan, operan, manejan, tienen lo que llamamos las reglas de negocio. O sea, tienen los cálculos o los procesamientos que le dan razón de ser al negocio o al problema que estamos resolviendo. O sea, si tenía el problema del contador que tenía que llevar las liquidaciones de impuestos de todos sus clientes, bueno, la liquidación de impuestos efectivamente se va a hacer acá. Pero obviamente no puedo prescindir de pedirle un montón de datos al usuario y después de calcularlos, de mostrárselos hacia arriba de vuelta. O sea que acá, como ven, el flujo es mando datos, calculo, controlo, valido, le doy mensajes amigables de error, bla, bla, bla. Esos datos se los pasa a la lógica, calcula y hace lo que tiene que hacer ese software. Típicamente eso hay que guardarlo, o alguna parte de esos cálculos, de esas recorridas, de esos procesamientos, de esa gestión, algo de eso típicamente hay que guardarlo en un lado. De eso se encarga la persistencia, de guardar en un medio no temporal, o sea, de vuelta, 99% base de datos, pero podría ser archivo de texto, o podría ser mandárselo a alguien que lo va a guardar, o guardarlo en una nube, o lo que sea, ¿tá? Pero típicamente también hay algún tipo de persistencia. Y el día de mañana, o el año que viene, cuando
quiero recuperar algo, el sentido va a ser el opuesto. O sea, voy a decir, quiero ver el reporte, o sea, apretaré un botoncito que diga ver el reporte de no sé qué del último año, ese botón va a bajar por acá, va a disparar una consulta en una base de datos típicamente, eso va a poblar objetos en la capa lógica, eso va a poblar una tabla en un formulario y se va a mostrar ese formulario al usuario. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? Bien, este asterisco lo puse porque una cosa es las clases que saben hablarle a la base de datos y otra cosa es la base de datos en sí. Son dos cosas claramente diferentes. Lo que no es tan claro, y depende literalmente de qué libro se lea o qué autor se lea, es si esas dos cosas pertenecen a una capa o no. En particular, vamos a hacer así. Si esta es la base de datos con los datos, o sea, acá están las tablas con los datos crudos, ¿sí? Y acá están solamente los datos, o sea, solamente tablas y relaciones entre las tablas. ¿Tá? Solo los datos crudos están en la base de datos. Entonces necesito que en algún lado haya clases de C++ o clases de Java o clases de .NET que sepan cómo hablarle a esa base de datos. ¿Sí? Por ejemplo, que sepan cómo agarrar un objeto y cómo persistirlo a una fila, a una o varias filas. ¿Sí? Que sepa cómo se llama esas tablas, cómo se llaman las propiedades de las tablas, si hay índices, en qué servidor está esa tabla, hacer ese mapeo de atributo de objeto a columna en una base de datos. O sea, eso es parte de la lógica. Así que es la lógica que se encarga de acceder a la persistencia. ¿Tá? Entonces, algunos autores juntan estas dos capas en una y dicen, la lógica hace todo esto. Hace el procesamiento realmente, o sea, resuelve el problema que yo quería, o sea, el cálculo de impuestos, pero también la lógica contiene una subcapa, si quieren, que es la que se encarga de hablarle a la persistencia. O sea que para algunos estos son 3 capas y para otros son 4. No importa si son 3 o son 4, lo importante es ver quién hace cada cosa y cuál es la responsabilidad de cada uno. ¿Tá? La base de datos típicamente solo tiene los datos. Después hay algunas clases que saben cómo hablarle a esos datos y cómo mapear de objeto a tabla. Pero saben hacer solo eso. Solo eso. Después hay otra capa, subcapa, como quieran llamarle, pero hay otro lugar que resuelve los problemas del negocio. Y hay otra capa que le habla al usuario, que entienda al usuario. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? No sé si es bueno o malo eso. Sí, una pregunta. Sí. El pasaje de capas a capas, ¿cómo es? Porque hay algunas que se puede saltear o no. Bien, el pasaje de capa a capa, ¿cómo es? Ponele, ¿qué presentación? Tengo un programita que me guarda datos. O sea, Estoy seguro que han visto esto. O esto. Bueno, estoy seguro. Los que trabajan o trabajaron o vieron o capaz que intentaron hacer algo, es bastante probable que hayan visto que, por ejemplo, desde un formulario se accede a la base de datos. ¿Sí? ¿Lo vieron algunos? ¿Sí? ¿Algunos? Bien. Eso, en P4, nos tapamos los ojos, horrorizados, y salimos corriendo. Y decimos, perdí. En lo que es, desde el punto de vista de arquitectura de software, cuando una capa le habla solamente a la de abajo, se llama estricto. O sea, una arquitectura en capas estricta. ¿Tá? Cuando no lo hace, es no estricta, laxa o lo que sea. ¿Tá? En la vida real se ve de todo. Y yo no me animo a decir que siempre está mal que el formulario ya le habla a la base de datos. Lo que sí estoy seguro es que normalmente eso no es una buena práctica de arquitectura. Para nada.
para nada. ¿Tá? Funciona, puede ser la mejor solución para un contexto, para una tecnología, para un problema particular. Por lo general, tratamos de obviar este tipo de cosas. Pero funciona, compila y camina, ¿no? Ahora, hablando de este tipo de cosas, ¿qué ventajas o desventajas creen que tiene esto de ser estricto o laxo? Y de hecho, ¿qué ventaja tiene esto de empezar a complicar la vida teniendo 3 o 4, como quieran verlo, n capas, en vez de tener todo monolítico, por ejemplo, en un solo lugar, que podría hacerlo, y también compila y funciona, ¿no? O sea, tener una gran capa, que como sería una sola, ni siquiera le llamaría capa, pero bueno, llamémosle H, algo, y acá, no sé, hay una parte que muestra, hay otra parte que calcula, otra que guarda en los datos, o sea, no pretendo dibujar nada en particular, pero está todo mezclado, ¿sí? Que se puede, y capaz que, no me animo a decir que es como lo venían haciendo hasta ahora, pero por lo menos hasta ahora sí seguro que no se calentaban la cabeza con esta complicación y por eso si nos vamos a complicar más tenemos que justificar por qué nos vamos a complicar más. ¿Tá? O sea, y ahí de vuelta todo tiene un trade-off, o sea, un balance. Si me complico más debería ser por razones que después valgan la pena entrar en esa complicación, ¿no? Entonces, a esto vamos a llamarle algo monolítico, una arquitectura monolítica, y a esto, como ya dijimos, una arquitectura de capas, n capas. ¿Tá? ¿Qué diferencias ven? ¿Qué ventajas? ¿Qué desventajas? O sea, todo tiene ventajas y desventajas en la vida. Entonces, ¿qué les parece? Para pensarlo te podrías consultar en capas, podrías consultar en cada parte. Para vos te puede ayudar más, en vez de integrarte todo. La compañía dice para concentrarte, en este caso te puedes concentrar, o sea, acá me concentro y una especie de divide and conquer, y digo, bueno, esta parte solo se dedica a ver si es, no sé, un MySQL, un SQL Server, un Postgre, un MongoDB, una nube o lo que sea, y cuando llego acá solamente me encargo de eso, ¿sí? No sé, ¿comparten o alguien no comparte? Acá pueden haber opiniones diversas, ¿sí? Parte de la presentación, ponele, en la primera tarea, viste que para limpiar la pantalla, viste que en Clear, en Linux, Para limpiar la pantalla. en Windows, Sí. entonces si tu aplicación la vas a hacer en... Si la vas a hacer para Linux o para Windows, Te encargas de la presentación, o sea, de mostrar en pantalla de Windows sea una cosa y la sea otra, solo cambian... está bien. Y ahora vamos a hablar un poquito más de eso, de modularización, si se quiere. ¿Hay un comentario ahí? No, que sirve también para ordenarte, digo, saber Para ordenarte. que no te falte nada, digamos. Sí. Pregunta. De estas dos arquitecturas. Sí. Yo digo que también te sirve para mejorar la depuración y eso, porque ¿Mejorar? lo que es debugueo y depuración, por ejemplo, porque me imagino Sí, búsqueda de errores. claro, para saber Sí. sabes que la cagaste en otra palabra, la cagaste en lógica y necesitas no. Sí. Sí. Cuando mandas una macana, hago la traducción para la grabación. Sí. Entonces, de estas dos arquitecturas, ¿cuál es más simple? Esta. Ahora, el diseño interno de esto probablemente no sea muy simple, porque justamente estás mezclando 3 responsabilidades distintas. Y de hecho, se pueden imaginar una clase, y está en las PPTs, una clase, no me acuerdo qué nombre ponía, pero en la misma clase tenía una función para pedir datos al usuario, una función para calcular y una función para guardar en una base de datos. Lo puedes tener en la misma clase. No sé, la clase, si quieren, la clase persona, además de tener los datos de la persona y no sé qué, capaz que es capaz de ella misma de pedir, de aparecer una ventanita, un menú, lo que sea, pidiendo los datos, de hacer los cálculos y de persistirse. Es como autosuficiente, monolítica justamente. Ella sola resuelve todo y resuelve los 3 tipos de aspectos. Ahora, eso en la medida que va creciendo, la clase persona va, en este ejemplo, ¿no?, va tomando como una complejidad cada vez más grande. Y voy juntando todo. Ahora, cuando lo separo, tendré por ahí alguna clase persona, después un DT persona, que es una entidad de datos que sube y baja, después un formulario para mostrar personas, otro para listar personas, o sea, es como que divido mucho más esas responsabilidades. Y bueno, y eso típicamente
se justifica en la medida que tengo algo más grande y más complejo. Está abierto a cambios, por así decirlo. Y es típicamente, esto es más mantenible. ¿Tá? Una arquitectura en capas suele ser más mantenible. ¿Tá? Entonces, esto está bien, hablando en blanco y negro, ¿no? Está mejor, si se quiere, para poner más grises. Esto está mejor cuando es un sistema más chico y no marea tanto, por más que complique un poquito más la interna de este diseño, igual se entiende, igual hay trazabilidad con los artefactos que se venían haciendo, con los que se van a seguir haciendo, el debagueo no es tan complicado, la mantenibilidad no es tan complicada. Ahora, cuando esto empieza a agrandarse, esto queda un monstruo, fácilmente o rápidamente. Y esto arranca siendo otro tipo de monstruo, con varias cabezas, pero en la medida que sepa cómo tratar a ese monstruo, la mantenibilidad va a ser probablemente mucho mejor. Y se va a ver eso en la medida que sea un sistema más grande y más complejo. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Capas es lo mejor que hay? Bueno, lo que suele pasar con capas es que hay mucho pasamano de información. ¿Ah? Y eso eso típicamente determina bastante overhead en las cosas que hay que hacer desde que el usuario pide algo hasta que efectivamente se hace. ¿Ah? Y eso les da una pauta de por qué típicamente un software de streaming no va a usar capas. ¿Sí? Porque acá fácilmente no estaría mal que el usuario introduzca un dato y simplemente lo que haya que hacer sea bajar ese dato hasta la persistencia. Ahora, para hacer eso, hiciste 4 indirecciones, 4 niveles de indirección. ¿Ah? Por lo general, eso tiene un peso, un costo en performance, para empezar, en performance. Si la performance es un issue, es un tema importante, capaz que no querés hacerlo en capas y querés hacerlo en pipes and filters o en otra cosa, o capas laxo o lo que sea. ¿Sí? Y esto también, capaz que no se acuerdan, pero de las primeras clases yo comenté que la arquitectura de software muchas veces no dependía de las funcionalidades, sino del tipo de problema. O sea, la arquitectura de software por lo general no depende de los requerimientos funcionales, sino del tipo de problema y de los requerimientos no funcionales. Por ejemplo, hay que emitir el boleto del ómnibus en menos de un segundo. No tengo idea cómo está hecho el sistema, no me interesa, es literalmente una caja, amarilla, no negra. Pero tal vez el arquitecto de software, ese que se precia ser arquitecto de software, lo diseñó así, o la arquitectura así, lo probó y dijo, ups, demora 2 segundos en vez de 1 segundo. ¿Ah? Y empezás a ver por qué, y es porque esta habla con este, y esta instancia, y la ventana se instancia, y genera un evento, y ese evento va y busca acá donde está el acceso a la lógica, y hay una interfaz de por medio, y hay otra clase, y pasa el y para la clase, y este le habla al otro a ver dónde está persistido, y después lo mismo vuelve para arriba. Entonces, si es un problema el tema de performance, entonces empezás a cambiar la arquitectura. Y el tema de performance no es un requerimiento funcional, es un requerimiento no funcional. ¿Tá? Entonces, la moraleja un poco es ver que los requerimientos funcionales son importantísimos, obviamente que sí, y a partir de ahí tenemos casos de uso, casos expandidos, DCS, contratos, vamos a tener operaciones, etc. Pero los no funcionales a veces determinan cosas tan importantes como la arquitectura. ¿Ah? ¿Preguntas, comentarios? Sí. La arquitectura de las primeras cosas que debería definir después que tenés claro más o menos qué hay que hacer o cuál es el problema. Es una buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Cómo sabés si demora 2 segundos? O sea, todo esto de UML está todo bárbaro, pero el dibujito no te va a decir, ojo que esto va a demorar. O sea, tenés que picar código. Entonces, si terminás picando código, ya lo hiciste. Y entonces, ¿cuál creen que es la solución? Está muy bien la pregunta.
empezar de nuevo. O sea, trataríamos de empezar de nuevo, pero no tirar todo lo que hicimos. Por lo tanto, sería bueno no haber implementado todo. O sea, hacer una prueba de concepto primero. O sea, agarrar un pedacito vertical, pero bien chiquito, de esta arquitectura, con esa funcionalidad que corremos riesgo de que nos tire abajo la arquitectura, y probarlo lo más realista posible, pero dentro de esta prueba de concepto. ¿Qué prueba de concepto? Casi todos la conocemos como POC, ¿no? Prueba de concepto en inglés. Entonces, lo que hacemos en caso de tener un requerimiento no funcional que nos genere alguna duda, lo que hay que hacer ahí es identificar eso como un riesgo. Y para mitigar o para atacar ese riesgo, lo que por lo general se hace es hacer una prueba de concepto lo más rápido posible, con el único objetivo de probar en las circunstancias lo más parecidas posible a lo que va a ser el futuro sistema, sin construirlo todo y gastar meses, pero probarlo a ver cómo es la performance. ¿Alguna pregunta más? Y bueno, y también es cierto que la arquitectura, vean cuándo damos la arquitectura de software. O sea, acuérdense que el temario de P4 es cronológico, ¿tá? O sea, recién terminamos análisis y bueno, deberíamos tener una buena idea de qué hay que hacer. Vamos a empezar a ver cómo. Ahora, sabiendo bien qué hay que hacer, eso implica, ya vimos qué tipo de problema es y ya vimos los requerimientos no funcionales. Entonces, por lo general, con esas dos cosas debería estar en una buena posición de elegir la arquitectura, ¿tá? Para ustedes, en este curso, eso no va a ser un problema. Es capas y chau. Pero obviamente queremos explicarles por qué estamos dando este estilo de arquitectura, y después que sepan que hay otros y que sepan usar otros. No me dejen hablar mucho porque si no me voy de hora. Ya hablamos de esto. Nosotros en este curso la palabra patrones la vamos a dejar con un significado bien particular, que es patrones de diseño, ¿tá? Pero van a ver que muchos libros hablan de patrones de arquitectura y quieren decir estos estilos de arquitectura, ¿tá? De vuelta, más allá de los nombres, lo importante es saber qué es. Algo que lo mencionamos por arriba, pero es importante recalcar. Nos complicamos la arquitectura esperando que tengamos ventajas en un sistema de mediano y de gran porte. Bueno, y típicamente esas ventajas son estas dos o tres, si se quiere, porque acá hay en realidad dos. Permitir que cada capa evolucione independientemente de la otra, ¿tá? Y es como un poco lo que comentaba hoy el compañero, que en el caso de ustedes, si limpiar la pantalla en una plataforma es distinto a limpiar la pantalla en otra. Bueno, ese es un caso casi trivial, porque capaz que es una línea, ¿no? Pero imagínense que en un caso más complejo tenés una terminal en consola, por ejemplo, para acceder, una interfaz en consola para acceder a un software, y una interfaz gráfica para acceder al mismo software, o que evolucionó de consola a interfaz gráfica, o capaz que para no serlo tan dramático, evolucionó la tecnología de interfaz gráfica dentro de la plataforma que se estaba usando. No sé, estábamos usando JSP y servlets y ahora usamos JSF con framework de JavaScript, ¿tá? O sea, podemos hacer que evolucione la capa presentación sin tocar la capa lógica. Y ese es el objetivo, sin tocarla, ¿tá? Nada, sin tocar nada de la capa lógica. Para lograr eso, vamos a tener que poner un poco de parafernalia en el medio. ¿Conocen alguna parafernalia que permita separar clases? Interfaces. Entonces por ahí en el medio van a haber interfaces, cosa que ya sea un formulario en JCP, o sea una llamada de JavaScript, o sea un menú en una consola, todas le hablen a una interfaz y le hablen en términos de operaciones del sistema. O sea, la forma de entrarle a esta capa lógica es invocando las operaciones del sistema, las que ya conocen. Entonces,
las interfaces en capas serían siempre los proveedores, la capa de abajo y la que pide. Entonces, arriba. exactamente, acá está implícito una arquitectura también cliente-servidor, que puede ser en la misma máquina, en diferentes máquinas. O sea, la capa de abajo, lo único que hace literalmente es darle servicios a la capa de arriba. Y más porque estamos usando, y ya voy a borrar esto, y no lo volvemos a repetir ni a dibujar, estamos usando una arquitectura estricta, en donde cada capa usa solamente la de abajo. ¿Ah? Y lo mismo, por ejemplo, con la capa o subcapa, según los autores, de la persistencia. O sea, las clases que saben cómo persistir y recuperar datos, ¿sí? Si hoy estoy usando, no sé, MySQL, y el día de mañana tengo, que ahora está cada vez más de moda, bueno, parece una especie de manito de un cartoon, pero esto es alguna nube, ¿sí? Con algún tipo de almacenamiento no SQL, ¿tá? O sea, no estructurado. Entonces, si quiero cambiar para súper escalable y le doy insert y me olvido y pago cada uno de los kilobytes que estoy usando, porque nada es gratis, no hay almuerzos gratis en la vida. Pero cambiar de esto implica bastante laburo, ¿no? De hecho, esto es un paradigma relacional y esto no es relacional, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Que este cambio en la persistencia de los datos, ¿tá?, impacte lo menos posible. Y es más, si yo les digo, bueno, en vez de persistir en una base de datos local MySQL, ¿por qué no lo persistimos en Amazon Web Services? ¿Tá? En algún tipo, en MongoDB instalado en Amazon Web Services, ¿tá? O en LSQL Azure instalado en Azure, ¿sí?, que es la nube de Microsoft. Bueno, esa decisión totalmente tecnológica no debería impactar que el programador me diga, bueno, pará porque estoy cambiando la interfaz gráfica. O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, estamos hablando de ponerlo acá para hacerlo más escalable, o incluso guardar algunas cosas acá y lo que realmente tenga que ser más escalable lo guardo en la nube, por ejemplo. Pero ¿qué tiene que ver eso con la ventana? O sea, va a ser lo mismo. Al usuario se le pide lo mismo y se le muestra lo mismo, ¿no? Entonces, habiéndolo arquitecturado bien y diseñado bien, ese cambio no va a impactar en la presentación, tampoco va a impactar en la lógica, porque yo sigo haciendo lo mismo. Sigo haciendo el cálculo, la liquidación anual de impuestos para todos mis clientes de ese contador. O sea, sigo haciendo lo mismo. Lo único que debería cambiar es la capa de persistencia, la que sabe cómo acceder a los datos. A esto también se llama capa de acceso a datos. ¿Se entiende eso? Entonces, el hecho de separarlo así me permite que cada capa o cada componente, típicamente cada una de estas capas se encapsula en un componente, cada capa o cada componente evolucione independientemente. Y eso no es poca cosa. No es poca cosa, ¿no? Sobre todo también porque los temas de persistencia o de visualización tienden a cambiar más de lo que cambia el negocio propiamente o el problema que quiero resolver. ¿Se entiende? Acá hay otra forma de verlo. El usuario interactuando con una capa, esa capa haciendo pedidos de servicios y la otra respondiendo, y lo mismo hacia adentro. Otra cosa que no comenté, capaz que se lo imaginan o no, es que la comunicación la comunicación es para abajo, hacia abajo, y lo que sube son resultados, pero no hay una comunicación hacia arriba. O sea, no hay una dependencia hacia arriba, no hay invocaciones hacia arriba. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no? No entendí nada. Porque puedo pasar de una capa a otra. A ver. Porque yo podría pasar de una capa a otra normal y no Pero ¿qué problema hay, por ejemplo, con que las clases de la lógica se pongan a abrir formularios? No quedan realmente independientes una capa de la otra. Ya habíamos dicho que la de arriba tiene que conocer a la de abajo, porque le pide servicio. O sea que la dependencia hacia abajo ya está dada y es irrenunciable. Ahora, tratemos entonces de que la capa de abajo no conozca la de arriba, para disminuir dependencias. ¿Disminuir dependencias es bueno? Y sí.
mientras pueda responder y a seguir haciendo todo lo que quiero, es bueno. Si el día de mañana cambio la capa presentación por otra, voy a cambiar la lógica también. No tiene lógica. Y no tendría sentido las interfaces tampoco. Y no tendría mucho sentido las interfaces. Sí. Pero bueno, también uno, como ponemos interfaces para hablar para abajo, podría poner interfaces para hablar para arriba. Ahora, ya que estamos en esto, y no me quiero meter con esto, pero es un teaser, ¿no? Una cosita ahí que queda flotando y que salen de acá y van a googlear enseguida cómo se hace. Pobre de mí. Ustedes, si solo me creen a mí, cosa que por supuesto no deberían hacer, ¿no? O sea, bueno, entonces solamente la capa de arriba le pide cosas a la capa de abajo. O sea que hasta que yo no aprieto algún botoncito no pasa nada en el software. Eso es más o menos, dicho a lo bestia, lo que estoy diciendo, ¿no? Hasta que no hago clic en algún botoncito de las ventanas, que empieza a disparar todo eso y los return me hacen bla bla bla. Si no aprieto no pasa nada. ¿Está? ¿Es cierto eso? O sea, ustedes se cruzan de brazos frente a una computadora y nunca pasa nada. O sea, no hay, por ejemplo, una especie de pop-up, alerta, mensaje o algo que ping de la nada, entre comillas, porque hay un servicio corriendo, un demonio o lo que sea. Demonio de demon, ¿no? No sé, me cayó un mail, un mensajito. ¿Eso no pasa? Pasa. Y entonces hay comunicación de abajo hacia arriba. O sea, porque me apareció una ventana de la nada. O sea, yo no estaba viendo esa ventana o no le estaba apretando F5 a cada rato, que es una forma, ¿no? Como de hacer polling, ¿no? El polling en la escritorio de software es el F5, ¿no? Le llamamos F5 o de alguna forma hacer un refresh. Pero a veces las grillas, por ejemplo, se actualizan solas. O sea que hay alguien de abajo que le está diciendo, vos, actualizá esto con estos datos, además, y le pasa los datos. Pero lo dejamos picando por ahí. Sé que se mueren de ganas de ver qué es. Lo vamos a ver en el curso. Lo vamos a ver. Pero lo vamos a ver como una excepción y que vamos a tener mucho cuidado en cómo resolvemos esa excepción. ¿Tá? Típicamente la comunicación es para abajo, ¿no? Acá está un poco lo que decíamos hoy. Acá, por ejemplo, está asumiendo que lógica ya tiene la lógica, además del procesamiento y de manejo y de gestión, también tiene la lógica de acceso a datos. ¿Tá? Si no, creo que más adelante, ahí va, acá separa un poco el acceso a datos. De vuelta, si para ustedes esto es una capa o dos, no importa. ¿Tá? No importa realmente. Esta notación, esto que está acá es un package, un paquete de UML. Esta es una notación de UML, ¿sí? Esto es un package. Un package es como si fuera una agrupación de elementos en UML. ¿Tá? Si yo quiero decir, bueno, tengo un montón de clases que todas tienen que ver con el cálculo del IRPF, entonces genero un package de UML y le pongo IRPF, y acá adentro, si pudiera hacerle doble clic, explotarían todas las clases que están adentro. ¿Tá? Y la notación de paquete o de carpeta me deja agrupar cualquier cosa en UML. O sea, cualquier elemento de UML sería agrupable. O sea, podría tener, no sé, muchos diagramas de secuencia acá adentro. Es como una forma de hacer un zoom out en UML. ¿Tá? Se puede usar a través de toda la familia de diagramas de UML. ¿Tá? Lo mismo que pasa, por ejemplo, con los comentarios. Los comentarios, que es el cosito ese de así y con la hojita, con la puntita torcida. Esto es un comentario de UML. Acá adentro ponemos el texto del comentario. Eso puede estar adornando cualquier diagrama de UML. ¿Tá? Los packages es como ese zoom out también en cualquier diagrama. Esto típicamente muestra que acá adentro, bueno, y es una agrupación lógica, ¿no? Es una agrupación lógica de cosas de UML. Esto típicamente muestra que acá adentro hay un montón de clases o subpaquetes. ¿Tá? Y esto que está acá es una interfaz. Este lollipop, chupetín, no sé cómo se dice esto sin que suene infantil. Lollipop, también suena infantil. Bueno, esto quiere decir que esta capa o este paquete presenta esta interfaz, o sea que provee
el servicio, esta interfaz. Y esta dependencia quiere decir que esta capa usa, o sea que ese cliente de la interfaz. ¿Se acuerdan que la interfaz qué era? Proveedor de servicios. Un- Separada, cuando quería tener algo que era Un proveedor de servicios separa un cliente de un proveedor y es un conjunto de operaciones, nada más. O sea, es una promesa de hay que hacer todo esto. Pero ¿quién lo hace? El proveedor, el que implementa esa interfaz. O sea, acá adentro debería haber alguna clase que implementa las operaciones de esta interfaz. Y acá afuera, por decirlo de alguna forma, o acá arriba, hay formularios que quieren usar esa lógica que está no contenida, pero es como la puerta de acceso a través de esa interfaz, y en realidad la que resuelve la lógica son las clases que están acá adentro. ¿Sí? Pero los formularios o los menús o lo que sea no ven que acá adentro hay una clase calc IRPF. De hecho no ven ninguna clase acá adentro, hablan con interfaces solamente. ¿Tá? O sea, a la presentación no le importa quién le resuelve el problema. Le importa llamar a alguien que sepa cómo hacer ese cálculo. No le importa quién le resuelve y mucho menos cómo. Acá, como está representado, esta persistencia es literalmente la base de datos. O sea que una base de datos no se programa. Sí, acá adentro estaría el acceso a datos. Hay casos, siempre nada es tan fácil, ¿no? En realidad, las bases de datos pueden tener algo que se llama store procedures, que capaz que alguno lo escuchó hablar, y son una especie de lógica adentro de la base de datos, y eso prostituye, en un buen sentido, la arquitectura en capas, pero existe. Porque derrama un poco de lo que es lógica hacia la capa de datos. Un store procedure es una especie de Pascal que habla y predica y hace cosas directamente sobre la base de datos. Y muchas veces, por ejemplo, es mucho más performante que estar teniendo esas operaciones en la lógica. ¿Tá? Sí. En la base tenés todo lo que tenés en una base normal. Sí. Si tenés triggers, que son una especie de store procedure, ahí es donde digo que tenés que tener cuidado, y lo que tendrías que tratar de no hacer es de poner la verdadera lógica que procesa, no ponerla en el store procedure. Pero es otra discusión que no vamos a dar en este curso, porque de hecho no vemos base de datos. Ya lo dijimos. Bueno, hay un tema que no es menor tampoco, y es que cuando pasamos de la capa de acceso a datos a la base de datos, que yo lo dije hoy al pasar, pero no fue inocente tampoco, lo que tenemos que hacer es transformar objetos, dicho un poco a lo bruto, pero para que se entienda, transformamos objetos en filas de una tabla. ¿Tá? La mayoría de ustedes no vio seguramente base de datos y ya lo van a ver, pero imagínense las filas de un Excel. ¿Sí? Ya está, ya salvaron base de datos. No. Pero el hola mundo de base de datos, imagínenselo como un Excel, que es básicamente una estructura de tablas. Ahora, pasar un objeto, como ya ustedes saben y empezaron a manipular objetos, pasar un objeto a una fila o a varias filas no es trivial, porque un objeto y una fila no son lo mismo. De hecho, ¿se acuerdan que las foreign keys o las claves externas no las usamos en la teoría de objetos? ¿Por qué? Porque cada objeto tiene su propia identidad. ¿Sí? Y esa identidad está dada por el lenguaje, por la plataforma que usamos para programar, y en la teoría ya está previsto que exista esa identidad de los objetos. Por más que luzcan igual, van a ser distintos. Entonces, bueno, y aparte el paradigma que se usa en cada capa es distinto. Acá se usa, obviamente, un paradigma orientado a objetos, y acá se usa un paradigma relacional. Esto se suele llamar sistema de manejo de base de datos relacional. ¿Sí? Y es de esto de tablas, o filas, en última instancia, que se relacionan entre sí. ¿Tá? Con primary keys y foreign keys. Entonces, acá hay lo que se llama algo así como un gap o un mismatch o un diferencia grande, problema de paradigmas. ¿Tá? O sea, pasamos de un paradigma a otro. ¿Tá? Y eso, de vuelta, no es trivial de resolver. Por ahora, la discusión queda por ahí.
Bueno, y lo que sí quiero es que esa traducción de paradigmas quede de los dos lados, ¿no? Es cuando persisto y después cuando recupero. Va en los dos sentidos. Lo que quiero es que esa traducción de paradigmas quede encapsulada en una capa. Y que el día de mañana, cuando cambie de paradigma, o cuando use, no sé, empiece a llamar a web services que guardan en algún lado y no me preocupo, algo más orientado a SOA, o archivo de texto, o XML, o lo que sea, cuando tenga que cambiar ese paradigma, que lo cambie solamente acá, y que no siga repercutiendo para arriba. ¿Sí? Bueno, esto es como una especie de zoom al dibujito que había hoy, y acá muestra dos subsistemas. Acá están realmente la lógica de negocios, acá está lo que mi cliente quiere que haga, que le resuelva el sistema. Típicamente el cliente habla a este nivel, ¿sí? O sea, el cliente no suele hablar a nivel de acceso a datos y no debería hablar a nivel de presentación, pero lamentablemente muchas veces lo hace también, ¿sí? Es lo mismo también que uno capaz que va al mecánico y en vez de decirle, no sé, hace un ruido de cric, 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 le dice, me parece que se rompió la válvula. O sea, ya estás haciendo un salto cuántico desde el diagnóstico hasta qué es lo que vos creés que está roto, ¿no? Bueno, entonces el usuario también puede empezarles a hablar, el usuario cliente puede hablarles de la presentación, pero en realidad su problema debería estar acá, en la capa de negocios, en la capa lógica, en la parte que resuelve los servicios del sistema. ¿Ah? O sea, mi negocio o mi organización necesita registrar esto, calcular lo otro, reportear lo que sea. O sea, acá está la lógica, pero por supuesto esa lógica sola no funciona, necesita típicamente de persistir cosas y necesita interactuar con el usuario. ¿Ah? ¿Cuándo no interactúa con el usuario? Que capaz que es un ejemplo interesante. Cuando, por ejemplo, a la lógica la exponemos vía servicios a otra lógica de otro sistema, ¿sí? Ahí no tenemos presentación, ¿no? Y retomando el ejemplo de hoy de arquitectura de servicios, la idea de arquitectura de servicios es que los sistemas se llamen entre sí, ¿tá? Cuando un software llama a otro software, no lo hace a través de una ventana. Por más que no lo hayan hecho, creo que es fácil de imaginarse que un software automatizado hablándole a otro no le va a estar completando cosas en la ventana y apretando enviar, ¿no? Entonces se comunican a este nivel, a nivel de la lógica, ¿tá? O sea, agarro un conjunto de los servicios de negocio de esa lógica y los expongo a través de un web service, por ejemplo, para que otra lógica los consuma. O al revés, o yo consumir los servicios de otra lógica, ¿tá? Ahí no hay presentación involucrada. Acá vamos como cada vez escarbando un poquito más y como que el caminito que hacemos es desde esta idea súper abstracta de lo que era arquitectura de software, irlo mapeando con cosas que ya vimos en análisis, ¿no? Interfaz del sistema, operaciones del sistema, el uso de interfaces para separar las dependencias entre clases, ¿tá? Creo que no había... no. Entonces, acá tenemos la capa presentación con la o las clases que interactúan directamente con el usuario, ¿sí? Solo, y acá se dice los habitantes de la capa presentación, ¿sí? Usamos ese término en un sentido de tratar de acercarnos a la vida real. Todos los habitantes de la capa presentación, o sea, todas las clases que están en la capa presentación, son las únicas que pueden hablarle al usuario. O sea, hablarle. Bueno, eso cuando tengo, no sé, una opción de mostrar menú, por ejemplo, eso va a estar accediendo, en este caso, a una interfaz, llamémosle iRetiro. O sea, esto era un ejemplito, si mal no recuerdo, sí, del ATM, del cajero automático, ¿sí? Acá estoy asumiendo, por ejemplo, que ese menú que voy a mostrar es el relacionado a cuando aprieto el botoncito de retirar dinero en el cajero, ¿tá? Entonces me va a mostrar o va a acceder a la lógica de las operaciones relacionadas con retirar dinero, ¿tá? Entonces ahí acá tengo la interfaz. Imagínense que acá están las operaciones típicas de retiro, que son estas tres. Pero ojo, porque esto es una clase, ¿no? Esto es la clase cajero que está implementando la interfaz iRetiro, ¿sí? La clase pasada vimos cómo una clase implementa una interfaz y la notación en UML, pero esa notación está bien orientada al diseño. Esta orientación está orientada a la arquitectura. ¿Se entiende o no? Este dibujito quiere decir que esta clase cajero está implementando la interfaz iRetiro, que acá, dado que no están las operaciones, vamos a asumir que son estas tres.
¿tá? O sea que se pueden imaginar, si quieren, acá adentro una interfaz y retiro con estas 3 operaciones y la clase cajero realizando a esa interfaz. ¿Tá? Y como ven ya de paso, la interfaz tiene que ser pública para las 2 capas, o visible o usable por las 2 capas, ¿no? Lo cual es lógico. O sea, la capa lógica es la que provee la interfaz. O sea, ¿qué tiene que conocerla? Tiene que decir, bueno, yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que ser capaz de hacer? Tengo que ser capaz de permitir que ingresen la tarjeta, que ingresen el PIN, seleccionar cuenta. Entonces la clase cajero le va a dar carne a cada una de estas cosas. Le va a dar un método a cada una de las operaciones de interfaz. Ahora, a su vez, del lado de afuera, la presentación tiene que decir, bueno, pero yo quiero que cuando el usuario ponga un PIN, quiero llamar y validar si ese PIN es correcto o no. O sea, tiene que saber, tiene que conocer esta interfaz. Entonces, justamente, la interfaz es conocida por las 2 capas. Y eso no es ningún problema. Al contrario, tiene que ser así. Lo que debería estar oculto es que el menú o la ventanita no sepan que es la clase cajero el que los atiende. O la clase peteco para ese asunto. ¿Tá? Eso sí no tiene que saber. Y mucho menos tiene que saber cuáles son los métodos que están ejecutando. Eso es problema de la lógica. ¿Sí? Sí. Entonces, si bien las interfaces están en todas las capas, una interfaz puede estar en el medio entre 2 nomás. A ver, las interfaces las usamos para comunicar entre capas. Tampoco quiere decir que todas las capas tengan que tener. Podrían, y cuando es un sistema realmente más complejo, distribuido, bla, 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 podrías tener literalmente interfaces entre todas las capas. Pero por lo menos interfaces entre la presentación y la lógica van a haber. Y esa interfaz o esas interfaces tienen que ser visibles por los 2 lados. Porque es lo que tienen en común. Es el contrato. Uno lo hace y otro lo pide. Entonces es la forma que tienen de comunicarse. ¿Tá? Bueno, acá asumimos que hay una clase de transacción que hace cosas. No sé, acá se lo dibujó muy espartanamente. Podríamos ponerle atributos, operaciones, multiplicidades, etc. Y bueno, en definitiva, alguien va a usar en algún momento el acceso a datos para persistir esa transacción, por ejemplo. O sea, obviamente que hay que persistir que el usuario retiró dinero. Y bueno, y esto va a mandar los datos a una base de datos, archivo de texto, lo que sea. Esto sería como la capa de datos. Bueno, ¿de dónde vamos sacando este tipo de interacciones? Del DCS. ¿Se acuerdan que el objetivo del DCS, ¿cuál es? ¿Cuál es el objetivo del DCS? ¿Cómo? Ejecutar un caso de uso, sí, pero ¿qué es lo que tenés que descubrir en el DCS? O descubrir o vos inventar, si se quiere, pero a partir nunca de la imaginación, sino desde el caso uso expandido. Estás definiendo el comportamiento del sistema. Y ese comportamiento, estas cosas, ¿qué son? ¿Cómo se llaman estas cosas? Más específico, estas cosas, ¿cómo se llaman? En el DCS. En el DSS, no en el diagrama de secuencia. En el diagrama de secuencia es el sistema. Ojo, ¿no? Recuerden que una cosa es el artefacto y otra cosa es el diagrama UML. En el diagrama, si veo esto como un diagrama UML, como un diagrama de secuencia, punto. Estos son, creo que le llamaba eventos o algo así. Ahora, si esto lo veo en el contexto de análisis de nuestra metodología y lo veo como el artefacto DSS, y esto es, y estaría bueno ponerle acá DSS, esto es un DSS. En el contexto del DSS, lo de la izquierda siempre es el usuario o el cliente, lo de la derecha es el sistema, y lo que se invocan son operaciones del sistema. ¿Sí? En el DSS, estas son operaciones del sistema. O sea que son operaciones que después van a tener que estar publicadas en las interfaces que me robaron acá. Por acá en el medio estaba la interfaz, ¿sí? Entre presentación y lógica, y cajero implementaba la interfaz, y las operaciones del sistema yo las agrupo en interfaces del sistema. ¿Se acuerdan de haber visto eso? Hace que lo vieron medio rápido
pero ahora lo vamos a tomar en el contexto de arquitectura, que es donde realmente lo usamos, ¿no? Lo precisamos. Sí. Bueno, el compañero pregunta si estas invocaciones, operaciones, son las que caen sobre la presentación. Y en realidad yo le diría que les conviene pensarlo como que esto es la lógica y esto es la presentación. Hacemos un poquito de trampa al verlo así, porque estamos hablando de arquitectura cuando yo estoy viendo un DCS, que es en tiempo de análisis, ¿tá? Pero nos conviene, si vamos a hacer un poquito de trampa, nos conviene pensar que esto es la presentación y esto es la lógica. ¿tá? Por eso la pasada cuando hablamos de la generación parcial de código dijimos al DCS lo podemos usar para ver el main. Bueno, el main típicamente no está en la lógica, está en la presentación o afuera de la lógica. Y esto también nos muestra que la metodología de desarrollo que usamos nosotros nos ayuda mucho a ver qué es lo que tiene que hacer la capa lógica, pero no nos ayuda en casi nada a cómo armar la capa presentación. Porque vos acá como que partís de la capa presentación como que ya existiera, ¿no? Y todas estas cosas que llegan, que son operaciones del sistema, llegan a la capa lógica, ¿sí? Que en análisis se simplifica como si fuera una sola clase de sistema. Ahora vemos que esa clase artificial sistema de análisis se transforma en algo más grande que podrá tener. Ahora para nosotros sistema es como todo esto, ¿no? Pero en particular en el DCS nos conviene pensar que el sistema es directamente la capa lógica. Y las operaciones del sistema que están en el DCS, como decía hoy, son las operaciones que están acá. Estas son las operaciones del sistema. Bien prolijito. Entonces, de vuelta, ¿no? La metodología no nos ayuda mucho en codificar la capa presentación. Bueno, y acá un poco la diferencia que se hace, y también, si vamos a ser bien formales, en realidad estos tampoco son operaciones del sistema. Si hacemos doble clic en el formalismo, estos son eventos del sistema, como dice allá, ¿ah? Que generan o que disparan operaciones del sistema. ¿Ah? Pero son uno a uno. O sea, cuando yo hago clic en el botón, eso dispara. Ese evento dispara una operación. ¿Ah? Entonces, estas operaciones son las que voy a ver en la clase proveedora de ese servicio, son las que voy a ver, justo ahora no, en la interfaz del sistema, y son esas operaciones son las que va a ver la presentación. Lo que pasa es que la presentación, la que está acá, conoce los nombres de lo que hay que hacer, porque sí, tiene que saber que cuando apretan el botoncito hay que llamar a ingresar PIN y pasarle un número entero de tal forma. ¿Ah? Y ese ingresar PIN con el número entero va a ser parte de una interfaz. Ahora, la presentación no va a tener ni idea quién la está atendiendo, por así decirlo, y quién le está despachando el método a esa operación, no va a saber, y mucho menos cómo se ejecuta, qué es lo que hace ese método. Bueno, qué sí, no cómo. ¿Más preguntas de esto? Bueno, ahí hay un poquito de ejemplo, repásenlo. Solo por las dudas, esto es un lenguaje de programación inexistente, por decirlo menos. ¿Ah? Esto no es C++, es más parecido a Java, si se quiere. Bueno, y después de arquitecturar el sistema, que ya vemos que tiene que ver con las operaciones del sistema y con la interfaz o las interfaces del sistema, y solo como comentario, acá en este ejemplito apareció una interfaz del sistema, pero por lo general tenemos muchas interfaces del sistema. ¿Ah? Y yo les pregunto, ¿cuántas operaciones del sistema vamos a tener en un software de mediano o gran porte? ¿Cuántas operaciones del sistema vamos a tener?
no me digan un número, por favor, pero tratando de cuantificar, ¿qué creen? Muchas, realmente muchas. Capaz que en el orden de cientos de operaciones de sistema. ¿Cuántas operaciones de clases vamos a tener? ¿La misma cantidad? ¿Menos? ¿Más? ¿Entiendes la pregunta? Si uno viera el DCD, o sea, si uno se imagina que ya lo terminó de diseñar, uno mira las clases, mira el dibujito de las clases, todas las clases de mi software, ¿cuántas operaciones hay ahí? Muchas al cuadrado. Muchas más que operaciones de sistema. Muchas más. ¿Se ve eso? ¿Sí? O sea, las operaciones del sistema son las que la presentación le va a invocar a la lógica. Y en un sistema grande podrán ser decenas, algunos cientos. Ahora, esas no son todas las operaciones que va a tener mi software. Yo agarro el DCD, agarro el diagrama de clase de diseño y voy a ver más hacia arriba, voy a ver las interfaces del sistema, las clases que atienden esas operaciones, y ahí van a tener que darle un método a cada una de esas operaciones del sistema, pero abajo hay un montón de otras clases que ayudan a resolver todo eso, ¿no? O sea, calcular IRPF, eso es una operación del sistema, pero eso va a disparar con la teoría de objetos, que son objetos comunicándose entre sí, colaborando para resolver una responsabilidad. Ese calcular IRPF, que es una operación del sistema, va a disparar decenas de operaciones comunes y corrientes en clases. ¿Se entiende? ¿Y por qué estaba diciendo todo esto? Ah, porque iba... no sé, pintor. Porque típicamente vamos a tener varias interfaces del sistema. ¿Tá? No es una sola por lo general. Cuando es una sola se llama i-sistema, y obviamente que tiene, por definición, todas las interfaces del sistema. Todas las operaciones del sistema. Entonces, bueno, cuando es el sistemita de la calculadora, el reloj, no sé qué, sí, son 5, 8, 10, 15, 20. ¿Tá? Pero en un sistema con muchos casos de uso, con escenario de casos de uso, voy a tener literalmente cientos de operaciones del sistema. Entonces la voy a tener que agrupar en varias interfaces del sistema. La interfaz de retiro tiene todas las operaciones que tienen que ver con el caso de uso de retiro, o con los casos de uso de retiro de plata. La interfaz de depósito, ¿no? La i-depósito, tiene las operaciones del sistema que surgieron del DCS del caso de uso de depósito. Y así sucesivamente, voy agrupando por funcionalidades. Bueno, acá aparece un concepto que capaz que es un poco oscuro, pero no debería serlo. Pero me parece que no está muy bien explicado en la PPT, o marea un poco. Ahí lo sacamos. ¿Se acuerdan de la relación entre clase e interfaz? La interfaz especifica y la clase hace, implementa, realiza, hace, implementa, realiza. ¿Ah? Bueno, esa relación ahora mapeémosla y pongamos en la parte de especificación, o sea, en el lado de la interfaz, pongamos a un caso de uso. Un caso de uso te dice cómo se hacen las cosas, o sea, te dice el ping-pong, te dice bien qué hay que hacer, por eso es análisis además. ¿Ah? Ahora, un caso de uso no te resuelve cómo se hace, o sea, vos precisás un montón de cosas, ahora veremos qué, que te realicen o te implementen un caso de uso. ¿Ah? Entonces, a un caso de uso, ¿cómo le vamos a realizar o a implementar en diseño? Porque no podemos programar, ¿no? Es diseño. Vamos a tener varios diagramas de comunicación y un DCD para ese caso de uso o para un conjunto de casos de uso. Entonces, de vuelta, si yo les muestro un caso de uso, imagínense que, si quieren, que ya terminamos de programar, ¿tá? Analizamos, diseñamos, implementamos, ya terminamos de programar. Un compañero de ustedes agarra un caso de uso así del escritorio y dice, este caso de uso, ¿a qué se corresponde en el diseño? Pa, ahí te explota la cabeza y decís, a ver de qué habla. Bueno, ¿cómo mejoramos esa trazabilidad entre un caso de uso del análisis y los artefactos de diseño que tuve que hacer para solucionar lógicamente ese caso de uso?
En el diseño de bajo nivel, hoy adelantamos que básicamente hacemos dos cosas. Vamos a terminar con un DCD, que es un diagrama de clases, y con diagrama de comunicación, que es un diagrama dinámico de cómo que muestra objetos hablándose entre sí. ¿Tá? Entonces, una colaboración no es más que un conjunto de diagrama de comunicación y DCD que juntos resolvieron ese caso de uso. ¿Entiende? El caso de uso es un texto, ¿sí? Es de análisis. Dice qué es lo que tendría que hacer el sistema, ¿de acuerdo? No dice cómo. Análogamente, una interfaz también dice qué es lo que debería hacer una clase, pero no dice cómo. La analogía con interfaz y clase, está claro que la clase es la que pone carne y dice, esto se hace así, y le da un método a cada una de las operaciones de interfaz. Bueno, si agarramos un caso de uso, que es un papelito escrito en Word, ¿ah? Y nos fijamos dentro del diseño, ¿qué cosas del diseño son las que resuelven ese caso de uso? Lo que vas a encontrar es un diagrama de clases y varios diagramas de comunicación, que son cosas que vamos a ver ahora, porque recién arrancamos la etapa de diseño. Entonces, una colaboración está compuesta por una estructura, o sea, un DCD, y N diagramas de comunicación, que son interacciones. Esto es estático y esto es dinámico. Esto es estructura y esto es comportamiento. ¿Ah? Después, si no les cierra del todo esto, no se preocupen, es normal. Va a seguir así hasta el final del curso. No, después lo vamos a retomar y si no me hacen acuerdo. ¿Tá? Porque realmente ahora no sirve más que para poner un poco de contexto sobre las cosas, pero no aporta nada nuevo. Entonces, arrancamos el diseño de bajo nivel. ¿Qué es lo que tenemos? ¿No? O sea, el cuentito de este teórico es cronológico, como dije hoy. Arrancamos el diseño de bajo nivel. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos análisis, o sea, modelo de dominio con sus restricciones, DCS y contratos. ¿Sí? Bueno, el caso de uso expandido, DCS y contratos. Y tenemos arquitectura de software. Ahora tenemos que arrancar el diseño. Bueno, ¿de dónde arrancamos el diseño? O sea, ¿cuáles son los inputs para empezar a diseñar? ¿Qué es lo que tenemos que empezar a diseñar? ¿Qué es lo primero que tenemos que empezar a diseñar? La presentación. La presentación, con lo que sabemos hasta ahora, terminado el análisis de la arquitectura de software, la presentación casi que podrían hacerla, o podrían avanzar bastante. ¿Tá? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a llegar a un punto en que, cuando apretás el botón de confirmar, eso va a llamar a una operación del sistema que va a decir confirmar alta usuario, yo qué sé, confirmar alta de empleado. ¿Tá? Y esa operación, ¿quién le pone carne a eso? ¿El análisis te lo dice? ¿El análisis te dice qué clase atiende a las operaciones del sistema? ¿Se entiende la pregunta? Porque estamos de acuerdo que las interfaces, las operaciones de la interfaz lucen bárbaro, pero hasta que no le pongas un método, no va a hacer nada, no está solucionando nada. Bueno, los métodos en la interfaz, no. Los métodos van en clases. Entonces, si tengo la interfaz y retiro con la operación de sistema ingresar PIN, ¿qué clase tiene el método de ingresar PIN? Obviamente, la clase que implementó la interfaz. Sí, bueno, pero ¿quién es esa clase que implementó la interfaz? ¿Quién es esa clase que le va a dar método a esa operación del sistema? Eso es lo que tenemos que empezar viendo en diseño. ¿Se entiende eso? Análisis, ¿nos dice algo? En realidad el análisis dice algo que es absurdo, que a ella, análisis, le servía. Y es ese invento de sistema. ¿Se acuerdan? Análisis dice, sí, todo mi software se reduce a una clase de sistema que tiene todas las operaciones, el sistema. Para análisis está bien, pero ahora, cuando creces, cambia la voz. Decís, bueno, esto hay que agarrarlo, hay que remangarse, todavía picar código no, porque estamos en diseño, pero hay que ver cómo se resuelve esto. El cómo es el diseño, ¿no? Hay que ver, bueno, esta operación tiene que ser PIN. Bueno, primero, ¿qué clase la atiende? ¿Qué clase es la que tiene ese método para ingresar PIN? Y segundo, ¿esa clase lo hace todo solo?
el ingreso del pin lo resuelve totalmente esa clase o colabora con otros objetos para resolver esa responsabilidad, que es la idea de teoría de objetos. Además, por ejemplo, esa clase, que sea como se llame, ¿le hablará a la clase cuenta corriente? ¿Le hablará a la clase usuario? Y pareciera ser que sí, porque son cosas que de la cuenta y del usuario. Entonces seguramente, por más que tenga el método para la operación ingresar pin, no lo va a poder resolver sola. Va a tener que forwardear alguna subresponsabilidad en otras clases y entre todas ellas resolver la operación del sistema. Bueno, eso es lo que hacemos en diseño. Asignar responsabilidades a todas las clases, un cachito de responsabilidad para que entre ellas colaboren, se pongan de acuerdo y respondan si el pin fue ingresado correctamente o no. Una pregunta. Sí. En la primera tarea teníamos, tipo, en el mail, teníamos un array que nos definíamos de empleados y de empresas por ahí. Entonces, no sé si entendí lo que querés decir. Tendríamos como que un mínimo, varios de esos mails que controlarían todas las empresas, todos los empleados y le pedirían todas. Sí. Ojo que yo no estoy hablando del main. No, sí. Yo el main lo veo a la izquierda. Pero sí, pero se comportaría como algo parecido. O sea, sería una clase que tendría como un array de conceptos y cosas a las que les pediría cosas. Sería una clase, es como la clase cajero que vimos hoy, ¿se acuerdan? Que cajero implementaba y retiro. Bueno, ¿quién decidió que fuese cajero y que no fuese cliente? Y que no fuese sistema, como dice análisis, ¿no? Análisis que es naif, ¿no? Y dice, no, hay una sola clase en todo el software, se llama sistema. Pero después descubrí que tenés 400, literalmente, 400 operaciones de sistema y análisis cree que están todas juntas. Bueno, es una simplificación, es una caja negra, está. Pero cuando entras en diseño, tenés que ver, bueno, ¿quién es esa clase que, en la cual impactan las operaciones del sistema? ¿Hay una sola que se llama sistema? Bueno, servirá en los programitas bien tontos. Para el resto, no. Para el resto, ¿quién es? Cajero, ATM, cliente, cuenta corriente, banco. O sea, todas esas clases candidatas, ¿dónde están? Clases candidatas, ¿dónde están? Rápido, el modelo de dominio. El análisis nos dio el modelo de dominio. Y cuando yo empiezo a diseñar, tengo conceptos, no tengo clases. Ahora, esos conceptos en el diseño son vistos como clases candidatas. Entonces vos podés manotear de ahí y decir, bueno, a ver, vi cajero. Bueno, cajero es la que recibe la operación del sistema. Bueno, pero ¿por qué? ¿Con qué criterio lo definís a eso? Y además de eso, ponele que elegiste que sea cajero. ¿Con quién colabora cajero para resolver esa operación del sistema? Eso es lo que hacemos en análisis, en diseño. Eso es lo que hacemos en diseño. Una pregunta, ¿ya vas borrando tipo los conceptos que no vas a usar para nada? No. A ver, si vos no le erraste en análisis, el análisis lo dejás así, porque está bien que el diseño no luzca igual al análisis. Si te das cuenta que te faltó algo del problema, vas y lo cambiás. Ahora, si te sobró algo, no necesariamente tenés por qué ir y borrarlo del modelo de dominio. Porque si vos mirás el modelo de dominio y sigue representando el problema, está bien. Capaz que la próxima vez, con más práctica de análisis y de diseño, ya cuando analizás, ya filtrás mucho. Y lo que sabés que después no te sirve en el diseño, no lo ponés. Lo que pasa es, claro, es fácil decirlo. Es difícil hacerlo. Entonces, en diseño arrancamos a partir de esas operaciones del sistema y decimos, bueno, ¿quién recibe? O sea, ¿quién es el que tiene que darle un método a cada operación del sistema? Y hay que ver si esa clase va a trabajar sola o va a interactuar con otras, en consonancia con lo que dice la teoría de objetos. ¿Se acuerdan que la primera imagen que vimos de objetos eran como pelotitas que decían M1, M2, M3, como hablándose entre sí? Esa es la gracia de los objetos. Entonces, el enfoque que vamos a hacer es, primero, agarrar cada operación del sistema, no sé, para ser bien abstracto, opsist 1, ingresar pin o algo así, y vamos a decir, bueno, ¿a qué clase tendría que llegarle esa operación del sistema? ¿Está? Esta operación se invoca en este sentido. Esto que está acá, al poner el dos puntos subrayados, lo habíamos visto, creo. ¿Se acuerdan qué era? Instancia, exacto. O sea que esto que está acá es una instancia.
¿Tá? ¿Y de qué tipo es? Bueno, de lo que yo ponga acá. ¿Sí? Si quieren poner el nombre de esta instancia, esta es la instancia A de tipo X. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a diseñar, no me importa por lo general tanto qué nombrecito le voy a poner a ese objeto, pero sí me importa ver qué clase va a recibir o va a tener que tener esa operación, el método de esa operación. Ahora, ¿por qué ponemos objetos? Bueno, porque en realidad el que efectivamente va a recibir el impacto de esa operación del sistema es un objeto. ¿Sí? Y se acuerdan que la vez pasada habíamos quedado, y todavía no lo voy a resolver porque lo vamos a ver más adelante, pero la vez pasada habíamos quedado en algo así como que desde la presentación queríamos usar el i de tipo interfaz, cosa de después hacer i, punto, flecha o lo que sea y poner op syst 1, bla bla bla, tipo ingresar pin, ingresar el monto dentro de la presentación. ¿Tá? Queremos hacer esto y queremos hablarle a algo de tipo interfaz, ¿no? Tipamos a la i como tipo interfaz y queremos hablarle a esa interfaz porque esa interfaz es la que sabe que hay que ingresar pin, retirar dinero, cerrar sesión, etc. Ahora, como es una interfaz, no hace nada. Entonces tiene que ser invocado sobre alguna instancia de una clase de tipo interfaz. O sea, alguna instancia de una clase que realiza la interfaz. ¿Se acuerdan? Entonces la cuestión es qué poner acá. Porque si pongo new x, la presentación ya sabe que hay una clase x que implementa i. Entonces no están tan separadas como yo quería. ¿Tá? Entonces, pero bueno, en definitiva, si quieren imaginarse a esto como si fuera la x, estoy tratando de ver estoy tratando de ver quién es esa clase cuyo objeto va a ser el primero que reciba la invocación de la operación del sistema. ¿Se entiende esto? Bueno, así arranca el diseño para cada una de las operaciones del sistema. ¿Tá? Y esto que empecé a dibujar acá y que después se va complicando un poco más, un poquito más, se llama diagrama de comunicación, esta vez en español. ¿Tá? Acá empezamos a dibujar un diagrama de comunicación para cada operación del sistema, no para cada operación. Para cada operación del sistema hago un DCS. Gracias, un diagrama de comunicación. La calidad del teórico se podría graficar, así que va bajando, no solamente dentro de la semana, sino dentro de la clase, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que me va a decir? Acuérdense que este problema no lo resolvimos todavía, pero ya lo veremos. Esto me va a decir, bueno, este objeto de tipo X va a tener que hablar con otro de tipo Y para que le resuelva M1. Y después de eso va a tener que hablar con otro a través de M2 para que le resuelva otra cosa. Y, no sé, capaz que esto devuelve un B de tipo boolean y con este B se lo pasa acá o le pregunta no sé qué. O sea, vamos viendo un divide and conquer, ¿no? En donde la gran responsabilidad es darle carne a la operación del sistema. O sea, ¿cómo se resuelve esto para que la presentación pueda hacer lo que tiene que hacer? ¿No? Que la presentación es la que dispara esta invocación. Entonces agarramos esta gran responsabilidad y la vamos dividiendo en responsabilidades más chicas con un clásico divide and conquer. ¿Cuál es la macana? Que cuando ustedes empiezan a dibujar todo esto, empiezan literalmente con esto. Yo qué sé. Ingresar pin, que curiosamente en el ejemplo no tiene parámetros. Es mágico. Ustedes cuando arrancan a diseñar, lo único que pueden dibujar es esto. Y ahí es como que titila el cursor, ¿no? Y bueno,
¿Qué pongo acá adentro? ¿A quién le hablo? Bueno, eso depende de ustedes. Tienen mucha libertad. Y ahí está el problema. Ahí está la dificultad. ¿Ah? Por eso probablemente diseñar bien o diseñar mejor o con buenas prácticas es una de las partes más complejas que tiene el curso o que más práctica requiere, porque empezás con eso y bueno, y ahora primero tenés que decidir a quién darle esta responsabilidad, que lo vamos a ver y hay una buena práctica que los ayuda a decidir eso. ¿Ah? Y después tenés que decir, bueno, pero esto es una responsabilidad bastante grande para que yo, clase J, haga todo, ¿no? Porque, por ejemplo, tendría que mandar a recuperar de la base de datos, ya ahí de pique ya sé que no lo voy a poder hacer, porque si está en capas, tengo que pedirle a alguien que me devuelva el no sé qué con ID, ¿no? Entonces, muchas veces pasa que las operaciones de sistema reciben un montón de parámetros y me los voy consumiendo esos parámetros, mandándoselos a otros para que me hagan sus tareas. ¿Se lo imaginan? Y todos ellos, hablando entre sí, como estaba dibujando acá, es que por fin devuelvo lo que tenía que devolver o simplemente hago lo que tenía que hacer, porque esta operación podrá ser más procedimiento o función, o sea, podrá devolver algo o no, o podrá simplemente hacer lo que se le pidió. Yo qué sé, confirmar venta, punto. Todo lo que venías construyendo temporalmente, confirmarlo, persistirlo, registrarlo, aumentar en uno o disminuir en uno el stock, aumentar el saldo de caja, bla, bla, pero confirmarlo. O sea, no siempre hay que devolver algo. O le devolvés un booleano de que está todo bien, no sé. Entonces, primero vamos a diseñar, esto que está acá se llama, o sea, construir el diagrama de comunicación, se llama diseñar la interacción. ¿Y por qué se llama diseñar la interacción? Porque estos son objetos interactuando entre sí a través de mensajes. Esto es la esencia de la teoría de objetos. ¡Wow! ¿Ah? Esto es la esencia de la teoría de objetos. Aunque ya vimos que usamos la teoría de objetos desde el análisis, para entender el problema. Olvidémonos un poquito de quién es este privilegiado o esta privilegiada que recibe la operación del sistema. Privilegio es una forma de decirlo, ¿no? Porque es una responsabilidad grande. Que dicho sea de paso, esta clase es la que tiene que cumplir con el contrato de software de esta operación. Se creían que nos habíamos olvidado los contratos de software. Esta clase es la que tiene que validar que las precondiciones están dadas y que al ejecutar, que al alguien invocarme la operación del sistema, yo respondo con las postcondiciones que me comprometí a dar. ¿Tá? O sea que la responsabilidad de que se cumpla el contrato de software recae en esta clase, en las otras no, ni en esta ni en esta, ¿sí? A ver, que estén dadas las precondiciones. Si están dadas las precondiciones y a mí me invocan esta operación, yo me comprometo a hacer que se cumplan las postcondiciones. Esa es la idea. La teoría te dice eso. Vos podés tener una visión más naif y decir, yo las precondiciones no las controlo. Entonces, basura entra, basura sale. Si me invocás no cumpliendo las precondiciones, yo clase X no me hago responsable y te respondo basura total. El pacto del contrato es que vos me invoques estando el Estado cumpliendo las precondiciones. Pero eso es muy ingenuo. Como típicamente uno es el que está de este lado y el que está de este, ¿tá? O tu compañero, el que analizó, diseñó y vos programás, o viceversa, uno por lo general programa más defensivo. Y lo primero que hace es chequear que las precondiciones estén dadas. Y si no, de última, lanzás una excepción. Y evitás, por ejemplo, que se crashee el sistema en la mitad. Igual es otra discusión, ¿no? ¿Pero se entendió? Bueno, entonces, fuera de esta, que es la que en última instancia tiene que hacer cumplir el contrato de software de esa operación. ¿Con qué otras clases puedo contar? Como dije hoy. ¿Qué otras clases pueden estar en la vuelta? Acuérdense que por ahora las clases no existen. Yo estoy empezando a diseñar, o sea que soy yo el que define qué es una clase y qué no. Pero ¿qué otras clases puedo llegar a usar? ¿La que están en dónde? En el modelo de dominio.
sugeridas como clases candidatas. Lo que está en el modelo de dominio son candidatos a clases. ¿Se las puedo usar o no? Típicamente las voy a usar a muchas, capaz que no uso alguna, y típicamente voy a tener otras que no están, porque son propias del cómo, propias del diseño, que no están en el modelo de dominio. Pero si yo tengo una operación de, no sé, calcular total de la venta, y yo sé que tengo una clase producto, especificación de producto, factura, línea de venta, bueno, el total de la venta, vamos arrancando pidiéndoselo a la factura. Parece lógico. Entonces acá le hablaré a la clase factura. Y factura le hablará a línea de venta. Es un ejemplo original. Todos los libros del mismo ejemplo. Y línea de venta se fijará la cantidad del ítem, pero no sabe el precio. Tiene que hablarle a especificación de producto, que es el que tiene el precio. Entonces con este precio multiplicado por esta cantidad y acá sumando toda la línea de venta, le devuelvo el total. ¿Sí? Ya está. No era tan complicado. Entonces, ¿qué voy haciendo con esa lógica? Cuando pongo acá factura, ya estoy asumiendo que ahora factura, ya además de ser un concepto en el análisis, que eso no tiene por qué cambiar, ahora lo estoy convirtiendo en una clase del diseño, a factura. Pero ven que lo hago porque preciso, y porque me conviene, y porque sirve, y porque respeta buenas prácticas de diseño que ya vamos a ver más adelante. ¿Está? Capaz que llegado un momento me doy cuenta, mirá, terminé de diseñar y la clase perrito no la usé. Bueno, recién ahora te avivás que analizaste algo por demás. O sea, no abstrajiste lo suficiente. Entonces la clase perrito del modelo de dominio, y bueno, sí, la terminaste sin usar. ¿Ah? Y también te puede pasar que de repente quedás como en un deadlock y decís, pero precisaría alguna clase que me haga esto, esto y esto. Bueno, inventala. Es diseño. No tenés por qué limitarte a las clases candidatas del modelo de dominio. ¿Sí? De hecho, muchas veces estas clases no están en el modelo de dominio. A veces sí, a veces no. Muchas veces no. Y muchas veces otras clases, tipo ayudantes, tampoco van a estar. ¿Por qué? Porque ahora es cuando la preciso. Y la preciso para un cálculo bien específico. Yo cuando miro, ¿no? La realidad siempre era ese árbol que está ahí. Cuando miro en análisis, en la estructura del problema no está esta clase ayudante que necesito ahora. Porque esto es un artilugio de mi diseño. Y además es por la forma que vengo razonando esta solución. Capaz que el compañero de al lado lo razona de otra forma y en vez de usar una clase ayudante nueva, usa una de las candidatas de modelo de dominio. Y bueno, estará mejor o peor, ya veremos algunos criterios para ver si algún diseño está mejor o peor que el otro. Lo importante es que yo diseño las interacciones entre los objetos. Son objetos cuyas clases yo decido cuál poner acá, si primero hablarle a esta, después a la otra. Obviamente que tengo que ver el contrato, tengo que ver el modelo de dominio. Usando esas cosas y las buenas prácticas que vamos a ver, bueno, vos diseñás bastante libremente. De ahí la dificultad también. Entonces, diseño esta interacción y hago lo mismo para todas las operaciones del sistema, del DCS, del caso de uso que estamos en cuestión, por decirlo de alguna forma. Y acá hablo de algo que hablamos hace un tiempo. ¿Se acuerdan que uno no diseña todo junto? Uno va diseñando por conjunto de funcionalidades, que era el criterio de partición del problema de la metodología iterativa incremental. Si estuviéramos en cascada, diseño todas las operaciones del sistema todas juntas. Pero no estoy en cascada. Entonces voy a agarrar las operaciones del sistema de estos dos casos de uso que decidí atacar en esta iteración. Después veremos cuántos casos de uso conviene poner en cada iteración. Pero suelen ser uno, un par. Y bueno, y ahí también depende de la metodología exactamente. Ahora está de moda, por ejemplo, Scrum, que por ejemplo habla de sprints o de iteraciones de 2 o 3 semanas. Entonces, bueno, lo que la capacidad de laburo de tu equipo puede hacer en 2 o 3 semanas, eso va en este sprint. El resto va después. O sea, siempre hay un criterio por ahí que nos excede un poco del curso. ¿Está? Pero lo importante es que estoy diseñando la iteración 4. Y en la iteración 4 habían estos dos casos de uso para diseñar. Entonces, en la iteración 4 diseño los diagramas de comunicación para todas las operaciones de estos dos casos de uso que estoy diseñando. ¿Está? Y después que hago todo eso,
digo, bueno, y ahora, porque el modelo de dominio eran clases candidatas. Acá algunas de esas cosas las usé. Algunas las agregué nuevas, algunas no las usé. A varias les agregué operaciones tipo get no sé qué, que capaz que no estaban en el modelo de dominio, o sea, capaz que preciso atributos nuevos. Sin duda que les estoy poniendo operaciones que no las podía poner en el modelo de dominio. Entonces, el modelo de dominio ya no me responde totalmente a este diagrama de interacción. Entonces ahora tengo que ver qué diagrama de clases soporta estas comunicaciones. Entonces, a partir de todos estos diagramas de comunicación, voy a construir un DCD. Este DCD es para esta iteración. ¿Ah? Por eso, de hecho, por lo general no tenemos un DCD sábana como bromeaba yo para todo el sistema. No tiene hasta incluso demasiada utilidad tener eso. Y aparte no se implementa todo junto, no se diseña todo junto, sino sería cascada. ¿Preguntas? Bueno, eso, a ver, la clase persona va a aparecer en este DCD, en otro DCD, en otro DCD. La clase persona va a aparecer en varios DCDs. La public class persona que vos picás tecla es como si fuera el merge de todas esas. Pero típicamente no tenés que hacer la sábana de DCD mergeando todo. Con un poco de suerte vas a ir programando por iteraciones. En cada iteración vas a agregar lo que te falta. Y también con un poco más de suerte podés tener alguna tool, alguna herramienta que te asista en el desarrollo y que te deje ver, bueno, a ver cómo va quedando por ahora clase persona, ¿no? Una ingeniería inversa, ¿no? Pero por lo general no precisas hacer toda esa sábana de DCD. ¿Más preguntas? Bueno, esto fue más motivacional, pero para mí es lo más importante, personalmente. Lo que vamos a ver la clase que viene es la notación de estos dibujitos.